Bueno, pues vamos a hablar ahora de la ecografía Doppler generalidades, es decir, la optimización pues del Doppler. Después de esto, pues la doctora Thanos nos hablará ya de la patología específica y yo creo que si hay alguien en México para hablar de esto, pues seguramente entre los primeros que hay en este país para poder hablar ampliamente de este tema es la doctora Janet Thanos. Como preámbulo a la plática de la doctora, pues vamos a ver qué es lo que hay que hacer para poder lograr hacer un Doppler de buena calidad. Y pues bueno, como siempre, las ventajas del ultrasonido es en tiempo real, es portátil y hay que usar toda la tecnología siempre disponible que tengamos a la mano. Y para eso, pues, los hospitales como el Centro Médico Nacional, como el hospital en el Ángeles, pues tenemos la tecnología y si está, aprovéchenla. Cada vez que puedan aprovechar la tecnología, entonces van a aumentar la calidad de sus estudios. Y pues solamente a manera de un recordatorio, pues, ¿qué es el efecto Doppler, no? Y hay que recordar que al final del día, cuando el sonido sale del transductor, lleva una velocidad. Y si choca con algo estático o inmóvil, el sonido o el eco que regresa llega con la misma velocidad. Es decir, vamos a dar un número arbitrario que es 10. Si yo emito una velocidad de 10 metros por segundo, choca con algo estático y regresa, serán 10 metros por segundo. Pero ¿qué sucede cuando hay algo en movimiento? Como se ve este automóvil aquí, todas las ondas de sonido que están por delante o que se acercan tienen una frecuencia mayor a las que están por detrás que tienen una frecuencia menor. Es decir, si yo emito una onda de sonido de 10 metros por segundo y choca con, en este caso, un eritrocito que se acerca al transductor, entonces la velocidad con la que regresa será mayor a 10 metros por segundo. Y contrario sucede cuando choca el sonido con el eritrocito que se aleja y entonces la velocidad que regresa al sonido al transductor será menor de 10 metros por segundo. Y esto es, digamos, lo que hace el principio básico del Doppler y por lo tanto, esta es proporcional a la velocidad y podemos ver o también inferir cuál es la velocidad del sonido en estas cuestiones, ¿no? Y pues aquí hay que ver y qué es optimizar el sonido, ¿no? Porque pues podemos hacerlo, pero debemos de saber usar bien todo lo que hay en el Doppler para ver si la patología que estamos viendo es real o lo que estamos viendo o haciendo es un artefacto. Esto se logra a través de una muy buena técnica y obviamente pues que el operador lo haga de una manera correcta. Y para empezar tenemos que ver cuál es el efecto del ángulo Doppler. Y esta es la primera cosa que tenemos que ver en la optimización del Doppler. Es decir, todo lo que está a 90 grados en relación al flujo produce cero en cuanto a la señal Doppler. Y entre más te acercas a 0 grados, la señal es la máxima, ¿no? Que aquí, digamos, en esta sería de 1, que es la máxima. Y como se ve en este diagrama, en donde si te acercas a 0, el espectro se vuelve mucho mejor que cuando estás a 90 grados, donde en teoría no hay nada de señal Doppler. Miren cómo se ve en esta imagen. Estoy a 90 grados y vean el espectro que está mal tomado. Y en cuanto haces punta tacón, vean, oigan el sonido y vean cómo incluso hasta hace ventana espectral. El espectro como tal quiere decir que estamos, pues miren cómo se ve el espectro ahí chiquitito, sin ventana espectral, incluso con algo de espejo. En cuanto hacemos punta tacón, hacemos que el espectro se vuelva de una muy buena calidad e incluso hasta ventana espectral tiene. Este es el primer paso para hacer bien el Doppler. Uno, saber que a 90 grados la señal es cero y que entre más me acerque a 0 grados es mejor la señal.
y que para lograrlo tengo que hacer punta tacón. Ahora, también esto lo podemos hacer no solo punta y tacón, sino también utilizar la caja de color, que es una manera electrónica de acercarte al cero. Y esa es otra de las maniobras que podemos utilizar para llegar y optimizar esto. Otra de las cuestiones que tenemos que considerar para hacer un estudio óptimo es justamente el ángulo teta, que están muy correlacionados, pero no es lo mismo a la hora que estamos aquí. Una cosa es el haz del sonido en relación al flujo, y la otra cosa es la corrección del ángulo teta, que es el que estamos viendo aquí, con la flecha grande. Y miren lo importante que es hacerlo bien. Aquí el ángulo teta está a 70 grados, y miren la velocidad que tiene, 158 metros por segundo. Estamos a 37 grados, 89 metros por segundo. Estamos a 0 grados, 67 metros por segundo. Y si seguimos variando y dándole vuelta completa al transductor, pues vamos a ver que cómo puede variar de 60 a 150 metros por segundo. Y por eso yo todos los días siempre doy, miren, ya cero incluso, doy mucho lata en que hay que cuidar muchísimo el ángulo teta, que siempre esté en la misma dirección del flujo y siempre por debajo de 60 grados, como se ve aquí. Incluso los equipos solitos te dicen que estás mal. Hace rato estaba en 70 y se puso roja. Y pues bueno, aquí también tenemos otra cuestión que es la presencia. ¿Para qué sirve el color? ¿Es hay o no hay flujo? La velocidad media del flujo, que también la podemos evaluar, la dirección del flujo y la escala de grises, que es completamente simultánea, ¿no? Aquí tenemos este ejemplo donde con el mismo transductor estamos viendo que el flujo de la vena esplénica se acerca al transductor y se vuelve rojo, y después de allí se vuelve azul porque se está alejando del transductor. Es muy importante porque el flujo va en la misma dirección, pero puedes tener un falso positivo de que está al revés o no el flujo. Y aquí tenemos el típico ejemplo. Este me encanta porque también doy mucha lata que la vena porta siempre debe de tomarse entre las costillas, porque así garantizas que si ese pato petal que se acerca al transductor, lo vas a poner rojo. Y de la imagen de la derecha es exactamente la misma, el mismo paciente, pero visto subcostal. Es decir, como lo estás viendo subcostal, entonces el flujo se está alejando del transductor, pero puedes malinterpretar un flujo hepatofuga cuando en realidad no lo es. Y lo que tienes que hacer es optimizar el Doppler, o sea, optimizar y saber dónde ponerlo para que la información que tengas sea la correcta. Y pues bueno, aquí también tenemos que otra de las cuestiones que está la velocidad del flujo, que también la podemos ver, que es la velocidad media. Y pues lo vemos aquí, ¿no? Como si nosotros aquí vamos cambiando, que es de más a menos 30, y todo lo que esté con artefacto quiere decir que está por arriba de estos rangos en cuanto a la velocidad media. Y que también tenemos que estar muy conscientes de esto, porque a veces podemos decir que esto es una velocidad muy alta y que es un aliasing, y cuando vemos aquí, pues que aquí tenemos 140 la velocidad media, y cuando bajamos, hace rato teníamos 7 y podemos hacer una mala interpretación. Por eso tenemos que andar en los rangos de 40, más o menos 39, 40 en el Doppler carotídeo, como se ve allí. Y si bajamos, pues entonces tenemos que todo lo que se ve en artefacto, pues está por arriba de los valores de la velocidad media. Son todas las cuestiones que tenemos que evaluar, y más adelante les voy a poner un ejemplo muy demostrativo de esto. En cuanto a, pues, el Doppler pulsado, pues tenemos que considerar que siempre tenemos que tener espectros de mayor o de muy buena calidad. O sea, aquí tenemos un espectro bifásico, donde está el pico sistólico, la velocidad diastólica final, y también el tiempo de aceleración. Esto es muy importante, sobre todo para evaluar el tardus pardus, y que, por ejemplo, en el hígado trasplantado es de mucho valor pronóstico. Y aquí tenemos también cómo el flujo es la dirección del flujo, cómo es la arteria vertebral que tiene en la misma dirección
Ya que estamos viendo que se acerca o se aleja del transductor y tiene un flujo retrógrado que aquí sería el rojo, eso sería retrógrado, ¿no? Porque el transductor está en esta dirección. El espectro nos confirma que hay una parte anterógrada y otra retrógrada. Esto es muy sospechoso de un robo de subclavio y pues nuestros colegas de la tomografía nos hicieron la tomografía, angiotomografía y confirman que este flujo anterógrado y retrógrado de la vena vertebral estaba pues en relación a una estenosis de la subclavia, como se ve allí. También lo podemos ver y ya el doctor Gamiño, pues, que si alguien sabe de esto es él, hablará seguramente de esto, cómo la dirección del flujo depende, pues, de si se acerca o se aleja del transductor y es de mucha utilidad en demostrar si hay insuficiencia venosa valvular. Aquí vemos en reposo, se aleja del transductor, que es normal, y con la valsalva se acerca al transductor porque hay flujo retrógrado en un paciente que tiene insuficiencia venosa valvular. También en este otro caso, que vemos la dirección y la morfología espectral, donde las velocidades de flujo son muy altas, de 283, suben a 254 con un tardus pardus distal que se hace sospechar una estenosis que se confirma en la tomografía. Aquí están las reconstrucciones tridimensionales y después, gracias al ultrasonido, se confirma la estenosis. Hablamos con nuestros colegas de hemodinamia, hacen la arteriografía, está la estenosis y colocan aquí, dilatan con un balón y corrigen el problema de la estenosis. Y es un paciente que gracias a la ecografía bien hecha con Doppler optimizado, regresa a casa el mismo día con su problema solucionado. Aquí vemos otro ejemplo en cuanto a la optimización del Doppler. Y también esto puede ser como obvio, pero hay que manejar bien las ganancias, ¿no? Porque si no las manejas bien, entonces puedes llegar a hacer cosas como esta, donde pierdes toda la información. Quizás suena obvio, pero miren cómo si manejas ganancias bajas, se empieza a ver ya mejor, ves la ventana espectral y luego la subes y pierdes la ventana espectral. Entonces es otra de las cosas que tenemos que valorar en la optimización del Doppler. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? En donde el hecho de utilizar las ganancias hace que si las subimos, miren cómo se ve el espectro en espejo, por no utilizar, por no optimizar, por no usar bien las ganancias en el análisis espectral. O en este otro caso, se invirtió y miren, aquí puedes hacer que estés diciendo que esta vena tiene flujo hepatopeta, hepatofuga, cuando en realidad lo que estás haciendo mal es tener o estás invirtiendo tú el flujo. Y es por eso que en el espectro, si sale por arriba de la línea basal y no coincidiría con el color azul en la vena, pues allí. Entonces tienes que estar con mucho cuidado en cuanto a invertir la barra de color en los estudios. Y este es otro ejemplo de por qué hacer justo en el centro donde está el flujo laminar. Miren cómo ahí tenemos un espectro con ventana espectral porque el flujo es completamente laminar. Si yo me acerco a la pared, pierdo el flujo laminar porque los eritrocitos ya chocan y entonces estoy teniendo un espectro no óptimo. Y si no tienes o no haces una técnica correcta, entonces tampoco lograrás hacer buenos diagnósticos. En cuanto al Doppler poder, pues no tienes la dirección, como ya habíamos visto en los otros. Es muy bueno porque tiene flujos mucho más lentos, pero no hay dirección ni mide la velocidad. E incluso aquí no hay ningún número porque no hay velocidad media, a diferencia del color, donde sí se puede ver la velocidad media. Y también existen tecnologías propias de algunas compañías, como el P-Flow, donde pues ves en tiempo real
un pseudoaneurisma con el flujo en yin-yang que se confirma con el Doppler color yin-yang y además se obtiene un espectro de velocidades muy altas con flujo retrógrado en la fase diastólica, característica fundamental de pseudoaneurisma. Igual hay que optimizar el PRF, hay que saber y ser óptimos en dónde poner la muestra para obtener toda la información necesaria y completa. O en este otro caso, donde se ve el yin-yang famoso que siempre se produce en este tipo de lesiones, y cómo se ve el artefacto aquí, estamos con una velocidad media correcta, y cómo si se ve el artefacto en aliasing justo donde está la boca del pseudoaneurisma, y se confirma que la velocidad sistólica allí es muy alta y la diastólica es retrógrada. También podría sonar obvio, pero hay que considerar el pulso de repetición o la escala, ¿no? Que no es otra cosa que optimizar el PRF para que no tengas espectros ni tan chiquitos ni tan grandes que se salgan y que no tengas mediciones correctas. Pero cuando la velocidad es muy alta, puedes sumar esta velocidad y la de acá y la tendrás correcta porque lo que estás midiendo es una proporción. El tiempo de repetición del flujo mide una proporción como tal. Y aquí tenemos también parte de la frecuencia de repetición del pulso, pero ahora solamente con el Doppler color, donde tenemos un color uniforme y conforme vamos haciendo variación en el PRF, vamos viendo que cómo va cambiando incluso también la velocidad media en donde están los rangos y como esta velocidad media ya bajó y el PRF también bajó mucho, entonces tienes artefactos en mosaico y puedes malinterpretar velocidades de flujo altas o flujos turbulentos cuando en realidad no los hay porque no has optimizado de manera adecuada todos los parámetros que se tienen que utilizar para hacer el Doppler color y Doppler pulsado. Y este es el ejemplo que les quería mencionar. Entonces aquí fíjate cómo la velocidad media está entre más y menos 4. Y tenemos, como se sale de este rango, todo lo que se sale de esa velocidad, pues se ve como un artefacto, como aliasing. Y se ve una estenosis que bien podrías decir que tiene repercusión hemodinámica. ¿Qué sucede si subimos el PRF de tal manera que este rango es de 115 metros por segundo, centímetros por segundo, perdón, en donde pues no hay ningún tipo de artefacto, se ve completamente rojo y puedes decir que allí es una estenosis, pero que no hay repercusión hemodinámica. Pero cuando usas los valores óptimos de PRF y de la velocidad media, pues queda claro que es una estenosis que está condicionando al aliasing y por lo tanto eleva las velocidades picosistólicas en ese sitio y podría estar ya ser una estenosis de mal 70-80% y considerarse la posibilidad quirúrgica o de tratamiento de la misma. Entonces, optimizar el PRF y también conocer cuál es la velocidad media del color que se puede ver aquí. Ya dije, esto no sucede en el Doppler poder, donde no hay manera de ver ni la dirección ni la velocidad. Otra de las cosas que a veces ni siquiera consideramos es el filtro de pared, que es muy útil para quitar artefactos. Pero miren cómo cuando hacemos variación del filtro de pared, podemos hacer que haya ausencia del flujo cuando en realidad estamos manejando mal el filtro de pared. Miren cómo aquí no hay no hay Doppler, está muy pulsátil y después, conforme variamos o hacemos correcciones del filtro de pared, entonces obtenemos mapas de color correctos y tenemos que tener el punto medio en el que el mapa de color o el color sea óptimo sin que se produzcan los artefactos como se ven aquí que estaban produciendo algunos artefactos. Incluso si utilizamos mal el filtro de pared, podemos hacer falsos positivos de coágulos, como aquí, por ejemplo, que se podría confundir esa imagen con una trombosis de la vena porta. Y que en realidad lo que estás usando es un filtro de pared elevado. También el filtro de pared lo utilizamos en el espectro. Y miren cómo un espectro que se ve muy bien al subir
el filtro de pared, vemos cómo empieza a desaparecer la fase diastólica. Y si tú mides esto en índices de resistencia y estás viendo un trasplante renal, puedes hacer que un riñón de índices de resistencia normales lo catalogues como alta resistencia y puedas meter en aprietos a los clínicos diciendo que hay un rechazo allí, solamente por no utilizar de manera adecuada, como se ve allí, los filtros de pared en el Doppler pulsado. Y pues igual aquí, ¿no? Como si manejamos las ganancias mal, pues o hacemos ausencia total del flujo, o bien saturamos la pantalla del color y podemos hacer o invisibles incluso placas de ateroma que sí existen, o hacer falsas dobles vías, como se veía allí, donde aparentemente son dos trayectos vasculares los que se ven y lo que estamos haciendo es utilizar mal el mapa o las ganancias del color. Y aquí este es un ejemplo donde el hecho de usarlas también mal, el PRF, el tiempo de la filtro de pared, el mapa de color, las ganancias, en donde pues el mismo estudio con la misma placa, si utilizamos mal, pues vemos aquí que hay artefactos que pueden confundir con otra úlcera y que pues lo que estamos viendo nada más es una placa ulcerada aquí cuando optimizamos las características del Doppler color en este placa ulcerada. Entonces, o puedes hacer decir que hay más úlceras en las placas, o al revés, puedes hacer que no veas una úlcera y entonces dar una placa no complicada cuando en realidad lo está. Y el tratamiento entre una placa ulcerada y una no ulcerada es muy diferente. Y lo puedes hacer si no optimizas bien el Doppler color. También la distancia produce cosas que puedes optimizar. Aquí se ve la aorta lejana después del riñón, donde no se ve flujo. Es el mismo paciente visto por vía anterior y donde se demuestra que la aorta está completamente permeable. También debemos quitar los artefactos como el efecto flash que se puede producir en el movimiento, y no me dejarán mentir los que hacen Doppler de carótidas, cuando se duermen los pacientes, pues tienes estos tipos de artefactos y que pues los puedes despertar, mover un poquito para que no lo hagas. Sin embargo, hay pacientes, y no me dejarán mentir tampoco, cuando te piden un Doppler carotidio en pacientes que están en la terapia intensiva con ventilador, pues vaya, no hay de otra más que adaptarse, tratar de optimizar al máximo todos los parámetros de PRF, ganancias, filtros de pared, etcétera, etcétera, para que el Doppler sea óptimo, ¿no? Y pues aquí el efecto flash que está condicionado por un asa de intestino allí y que pues debemos de evitarlos para no confundir a nadie, ¿no? Y pues muchas gracias. La siguiente plática pues ya se hablará de una manera profunda en la patología, en los diagnósticos y la importancia que es hacer los Doppler carotidios correctamente, optimizando al máximo todos los recursos que tenemos a nuestras manos en los equipos. Muchas gracias.